porque si no después no. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos empezando con todo la tarde. En un ratito vamos a contar lo que está pasando con el boom de turismo extranjero en la ciudad de Buenos Aires y también, obviamente, en todo el país, ¿no? En la frontera, con el dólar a 400 pesos, vienen los extranjeros y todo les sale muy barato, aún los lugares más caros, ¿no? Ahí estaba viendo que estuvo Messi en una parrilla muy conocida, en Don Julio, que es una parrilla que se ha hecho estrella a nivel mundial, porque dicen que es el mejor asado, digamos, o la carne de la Argentina. Y claro, para los argentinos sale carísimo, ¿no? Debe estar 20.000 pesos el cubierto. Pero son 50 dólares. Entonces los extranjeros dicen, no hay lugar donde en el mundo, extranjero de cierto poder adquisitivo, ¿no? Y lo mismo está pasando en las fronteras. Ahí estaba viendo, de hecho ahí tenemos el móvil, también lo vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires, donde en esa parrilla a esta hora hay una cola, no sé, de 20 personas, turistas la mayoría, extranjeros, o de empresas también multinacionales que operan en la Argentina y que vienen y que quieren hacer ahí el paseíto turístico. Y en la frontera está explotando también el consumo, ¿no? Y tiene que ver con el dólar a 400 pesos, que les permite que todo les salga muy barato en dólares en la Argentina. El otro contraste es lo que está pasando en el día a día del consumo. Ahora vamos acá a ver cómo está cayendo el consumo de alimentos, el consumo básico en Ciudad Gran Buenos Aires, en distintos puntos de venta, sobre todo en los comercios de cercanía. Y me están llamando el móvil porque está cortado el puente Pueyrredón. Hay ahí una marcha piquetera. ¿Qué está pasando? Está Guillermo Murphy en el lugar. Hola Maxi, desde las 9 de la mañana que está cortado el puente Pueyrredón por la unidad piquetera. Pero esto no es un reclamo puntual de aquí, sino que en Mendoza la semana pasada se detuvieron a dos militantes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres. Entonces, los manifestantes están pidiendo la libertad de estas dos personas y cortaron el puente Pueyrredón y distintas rutas de todo el país. Aquí te cuento que hay muchísima cantidad de manifestantes, tanto del Polo Obrero, Libre del Sur, y también efectivos de seguridad, Policía Federal, que es el primer cordón que estamos viendo ahora, y luego Prefectura Naval Argentina, que también dispuso sus hombres para que nadie suba al puente hacia la ciudad de Buenos Aires. Maxi, el tránsito está totalmente cortado. Hasta ahora, por suerte, hay tranquilidad aquí, esperando lo que pase en Mendoza. Si no llegan a ser liberados estos dos manifestantes, bueno, la idea de los que están aquí es avanzar sobre el puente para ir a la ciudad de Buenos Aires, cosa que no va a ser permitida por los efectivos de seguridad. Bien, Guillermo, seguimos ahí con el móvil, nos avisás ante cualquier novedad. En un rato va a contar Javier Calvo qué está pasando, aparte con los movimientos piqueteros, con la baja de estos 85.000 planes sociales la semana pasada, si eso de alguna manera se aceptó, se desactivó y no hay conflicto, o si eso puede escalar en algún momento. Es muy impresionante el operativo que hay de fuerzas conjuntas, ¿no? Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, como contaba Guillermo Murphy ahí en el puente Pueyrredón. Va a contar dentro de un ratito Claudio Slotnick cómo fue el tema de la intervención de DESUR por parte del gobierno, qué implica y cuáles pueden ser las consecuencias. Pero vamos a arrancar con esto. Hay una situación verdaderamente insostenible, suenan todas las alarmas en el Banco Central con la venta de dólares día a día del Banco Central, ¿no? Venta de dólares para pago de importaciones, en algunos casos pago de importaciones insumos para la producción, viene de consumo, las importaciones normales, en algunos casos también adelanto de pago de importaciones de energía para planificar lo que es los requerimientos energéticos en el verano, ¿no? Donde en el gobierno dicen estamos con una baja fuerte del precio del GNL, del gas licuado a nivel internacional, ahí va a haber un ahorro importante y están rezando que pueda terminarse el gasoducto Néstor Kirchner para que pueda ahorrarse todavía más.
Pero en este momento es el peor momento desde el punto de vista de la tensión cambiaria, porque el Banco Central lleva vendidos, ya ayer vendió 260 millones de dólares el Banco Central, y lleva vendidos en lo que va de 2023 2.300 millones de dólares. Es decir, una situación muy difícil de sostener. El Banco Central no puede estar vendiendo 100 millones de dólares por día porque ya no tiene reservas, está en un nivel mínimo. Y empiezan a hacerse especulaciones respecto a cuáles son las reservas netas, las reservas que en este momento quedan en el Banco Central. Además de vender estos 2.300 millones de dólares para atender a las importaciones, el pago de importaciones, y vuelvo a explicar, en medio de un cepo muy fuerte, pero se están pagando las importaciones autorizadas en el último trimestre del año pasado, en octubre, noviembre y diciembre, y lo que se está frenando muy fuerte son las nuevas autorizaciones de importaciones, la CIRA, para adelante, para los próximos meses, porque lo que se autoriza ahora se paga a 60, a 120, a 180 días, según las normativas desde el año pasado del Banco Central, y están viendo, bueno, cuántos dólares van a tener disponibles. De los dólares que tenga disponibles el Banco Central va a depender el nivel de actividad y de precios de esta economía. Si efectivamente no hay nada de dólares en el Banco Central y hay que cerrar brutalmente todas las importaciones del cepo, porque la alternativa es devaluar y eso espiralizaría la inflación, bueno, entonces la economía va a ir a una profunda recesión con inflación muy alta, con inflación de arriba del 100%, ¿no? Y ese es el peor de los escenarios posibles. Pero como les decía, el Banco Central viene vendiendo en lo que va del año 2.300 millones de dólares, pero además pagó en enero a los bonistas privados de la deuda renegociada, los titulares de los globales 30, 35, los nuevos bonos emitidos por el gobierno en agosto de 2020 en la reestructuración de la deuda de Guzmán, 1.030 millones de dólares. Y además le pagó al FMI, porque era parte del cronograma de pagos este año, 3.351 millones de dólares. Le pagó 2.600 millones de dólares de capital al FMI en enero y le pagó otros 695 millones de dólares de intereses en febrero. Entonces uno hace las cuentas entre lo que vendió en el mercado cambiario el Banco Central, 2.300 millones de dólares, más los 1.000 millones que se le pagó a los privados y los 3.300 millones de dólares que se le pagó al propio FMI, y hoy está el Banco Central, hay distintas estimaciones de consultoras privadas, la Fundación de Capital que fundó Martín Redrado acaba de sacar también una estimación que hablan de un nivel mínimo de reserva del Banco Central, que puede estar alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares las reservas reales, netas del Banco Central. Para que sea una idea, en el mes de menor pago de importaciones el año pasado, que fue diciembre, de pago de importaciones, no de autorización, sino de pago, fueron 4.500 millones de dólares. Es decir, que el Banco Central no tiene ni medio mes de importaciones por delante cubierto con las reservas disponibles que tiene en este momento. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque entre otras cosas ha caído una bomba atómica sobre la economía argentina, más allá de los desastres y desequilibrios que acumulaba esta economía en los últimos años, que es la sequía, el shock terrible que la sequía implica en la oferta de dólares. Y ante ese escenario hay una discusión muy fuerte de qué rol está jugando el Fondo Monetario. Porque si el fondo hay un momento en el cual tiene que soltar dólares, es cuando las economías sufren un shock o climático o externo, algo que no depende de la política económica local. Y es lo que está sucediendo en la Argentina. Es decir, uno puede decir, bueno, pero estaban haciendo un desastre con la política económica, que iban para un lado, para el otro, que el Timón, que Cristina, que Guzmán, que Batakis, que Massa. Pero hoy las estimaciones es que la Argentina va a tener 20.000 millones de dólares menos de los que se preveía que iba a tener para este año del sector cerealero. Y eso ya está impactando a partir de diciembre y enero con la cosecha de trigo, que fue un desastre. Está impactando ahora con la cosecha de maíz y con la cosecha de soja. Y ante eso, fíjense cómo se planta el Fondo Monetario, que no solamente no suelta un dólar para la Argentina, sino que obliga a la Argentina a seguir el cronograma de pagos, que son más que los desembolsos que estaban previstos este año con el propio FMI. La noticia es que el gobierno, el Banco Central, postergó los pagos al FMI de esta semana, la placa esta,
por 2.700 millones de dólares. Había que pagarle al fondo entre martes y miércoles 2.700 millones de dólares. ¿Que cómo va a ser? Son más que las reservas netas que tiene hoy el Banco Central. Lo postergó hasta el 31 de marzo porque a fin de mes se reúne el BOR, el directorio del FMI, y va a aprobar el FMI el desembolso de 5.300 millones de dólares para que más de la mitad se use para pagarle al propio FMI. Pero como en la burocracia de Washington eso se va a reunir recién a fines de marzo y no se hizo antes, la revisión, estamos hablando de las metas de diciembre pasado, que la Argentina cumplió, bueno, hubo que postergar el pago que estaba previsto para esta semana con el Fondo Monetario, algo burocrático. Ahora, lo que no es burocrático, es una cuestión de fondo, es que si la Argentina no consigue fuentes de financiamiento adicional, dólares adicionales, tiene dos alternativas. O una devaluación de su tipo de cambio oficial, que con una inflación del 100% puede llevarte a otro escalón inflacionario e incluso una espiralización, o una recesión muy profunda. Es decir, la Argentina no tiene dólares hoy para sostener un nivel mínimo de actividad económica. Y es lo que estamos viendo en este momento, donde la economía empieza a ir para abajo y empiezan a aparecer reclamos de todo tipo de que no hay dólares para pagar importaciones. Por eso el gobierno está buscando urgentes fondos de organismos multilaterales, que son primitos hermanos lejanos del FMI, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración, el BID, el Banco Mundial. Es decir, la Argentina está pasando la gorra tratando de conseguir dólares donde puede, porque el hermano mayor, que es el FMI, donde efectivamente están los dólares para los momentos de los shocks externos, dice no suelto un dólar más con la Argentina, y es más, este año me tienen que pagar más de lo que yo les envío para cubrir los vencimientos. Y eso está generando efectivamente una tensión muy grande. Fíjense cómo es el cronograma de desembolsos con el FMI. El cronograma, la Argentina ya le pagó 3.300 millones de dólares entre enero y febrero al Fondo Monetario. Y el fondo recién desembolsa ahora en marzo, vamos a ver el 31 de marzo, si llegan, no llegaron esta semana, tienen que llegar a fin de mes, 5.300 millones de dólares. O sea que con eso estaríamos 2.000 millones de dólares arriba. Ahora, el vencimiento que hay que pagar ahora en marzo, que se postergó esta semana, es 2.700 millones de dólares. Es decir, que ya estamos abajo de nuevo. Y en abril hay que pagarle al FMI otros 2.700 millones de dólares. La Argentina no tiene con qué pagarle. Y en mayo hay que pagarle otros 609 millones de dólares, ¿no? Y recién, a ver la placa siguiente, recién los próximos desembolsos del FMI vienen en junio. En junio viene un desembolso del FMI de 3.900 millones de dólares. Pero en junio ya hay que pagarle 2.700 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la planificación financiera de este año, la Argentina le tenía que pagar al FMI 4.000 millones de dólares más de lo que el fondo le desembolsaba a la Argentina para cubrir los vencimientos. Pero esto tiene que cambiar absolutamente, porque la Argentina tiene un shock externo, va a tener 20.000 millones de dólares menos. Y lo lógico sería no solamente que no haya que pagarle los 4.000 millones de dólares netos este año al FMI, sino que el Fondo Monetario desembolsara alguna línea de contingencia adicional para evitar en la Argentina dos alternativas que son el peor de los escenarios, no solamente para cualquier gobierno, sino para una sociedad que está con 100% de inflación, niveles de pobreza que van arriba del 40% y una situación muy, pero muy frágil desde el punto de vista de la gobernabilidad, que es o devaluación o recesión, ¿no? Que es lo que está planteando de alguna manera el fondo. El fondo dice, bueno, no tienen los dólares y no tienen los dólares por esto, porque hay un shock de la sequía que significa 21.000 millones de dólares menos, que van a implicar ya un impacto en la actividad económica de 3% de caída. Estas son las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El gobierno está tratando de aplicar restricciones por todos lados para cuidar los dólares para adelante, frenando importaciones, y al mismo tiempo hay una caída del poder adquisitivo por la aceleración de la inflación. Ante eso, el fondo dice, bueno, apliquen la receta de contingencia, no quieren devaluar, apliquen la receta de contingencia para que no estalle todo, que suban la tasa de interés toda la que la tengan que subir, encareciendo el crédito, recorten el gasto público donde puedan, obra pública, transferencias a provincias, gasto social, que está primero en la fila este año en el acuerdo con el fondo, y quiten
agresivamente todos los subsidios energéticos a partir de mayo al 40% de los usuarios en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno lo va a instrumentar porque ya lo publicó en el boletín oficial. Pero todas esas medidas son medidas de contingencia para ver si se puede mantener la estabilidad cambiaria. No son medidas que te eviten que esta economía vaya a una profunda recesión. Está Héctor Torres, que es un economista que vive hace muchos años en Europa y que fue en su momento director argentino ante el FMI en la época de Roberto Labaña como ministro de Economía y después en la época de Alfonso Prat-Gay como ministro de Economía. Héctor, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Una sola pregunta te quería hacer, porque el equipo económico no lo plantea. El equipo económico dice, bueno, estamos buscando fuentes de financiamiento alternativas para tratar de morigerar el shock externo que ha sufrido la Argentina con la sequía. De hecho, respecto al shock externo de la sequía, acá habla la Bolsa de Comercio, habla CREA, hablan los sectores agropecuarios, habla la Bolsa de Cereales. El equipo económico está muy silencioso con este tema, no lo pone principalmente en agenda. Y plantea que hay que cuidar sobre todo la relación con el Fondo Monetario, que es la hoja de ruta que evita que la Argentina entre en una crisis mayor. Ahora, la pregunta que yo te hago es, el fondo, que está muy duro para soltar cualquier dólar adicional, ¿qué quiere en la Argentina? Digamos, ¿está planteando devaluación o recesión? ¿Esa es la receta en este momento del FMI para la Argentina? El FMI está en un dilema con la Argentina. Por un lado, si se pone estricto, va a precipitar una crisis. Por el otro lado, si se pone demasiado flexible, o muy flexible, más flexible en todo caso, esa ancla que mencionás, esa hoja de ruta, que es la única que hay por el momento, pierde la poca credibilidad que le queda, que no es mucha. Con lo cual está en una situación difícil. Como mencionás vos, hay líneas de emergencia en el Fondo Monetario. Y yo no excluyo que se puedan usar. Lo que es probable es que esas líneas de emergencia se usen en el marco de un quid pro quo. Vos mencionabas recién el tema de que no hay dólares. Cuando no hay divisas en un país, lo normal es devaluar. El ministro de Economía descartó esa devaluación. Lo que no quiere decir que no se esté produciendo o que se produzca de golpe. Ahora, esa es una decisión del ministro, no devaluar. Ahora, pero discúlpame una cosa, pero Héctor, discúlpame una cosita previa, ¿no? Respecto a la dureza del fondo y demás. El fondo puede ponerse todo lo duro que efectivamente, además todos creemos que es un ancla de esta economía, por ejemplo, en lo fiscal. Puede decir, bueno, ajusten el gasto público, ajusten las cuentas fiscales, suban la tasa de interés para que los pesos no corran al dólar o no vayan a bienes porque presionan sobre la inflación en este contexto y hay restricción de la oferta. Pero ¿no te parece raro que el fondo, más allá de esa dureza que es la típica del fondo, ante un shock externo como el que está sufriendo la Argentina de 20.000 millones de dólares menos porque desaparecieron por la sequía de los campos, no solamente no suelte un solo dólar, sino que le diga al gobierno, de hecho la Argentina lleva pagados en lo que va del año 3.300 millones de dólares netos al FMI, por eso estamos con reservas mínimas. Es decir, estamos con reservas de 1.500 millones de dólares netas, es decir, el Banco Central está sin dólares en medio de una sequía y le está pagando al fondo. ¿No es rara esa dinámica en esta coyuntura? Este año hay pagos netos. El año pasado hubo crédito neto. Hubo 5.000 millones de dólares a favor. La cuenta exactamente. Pagar durante el año. Sí. Sí. Efectivamente, yo creo que va a haber que ajustar el programa. Me parece que cuando algo es incumplible, evidentemente lo tenés que ajustar. Y acá se está frente a una emergencia, frente a una catástrofe natural, si querés. Y existen líneas para eso. Son líneas pequeñas, no vayas a creer que son grandes líneas. Son líneas que pueden llegar al 100% de la cuota, excepcionalmente hasta el 150%. Estás hablando igual de 4.000, 6.000 millones de dólares, más o menos. Ahora, todo eso va a ser parte de un quid pro quo. No creo que llegue simplemente porque, digamos, tenemos una sequía. Creo que hay frustración a nivel internacional, te diría,
con el país en general y con algunas cosas que, digamos, perciben como arbitrariedades, digamos. Por ejemplo, el tema de tener tantos tipos de cambio, en vez de devaluar y usar cepos que permiten discrecionalidad en la asignación de dólares preferenciales. Soy consciente de que algunas empresas de países que nos exportan a nosotros, o países o empresas que están incluso radicadas en la Argentina y que no reciben dólares preferenciales, pero alguien de al lado sí los recibe, se quejan ante sus gobiernos de que esa discrecionalidad se usa, digamos, en la asignación de dólares preferenciales, se usa en forma poco explicable, pongámoslo elegantemente. Ese tipo de cosas que vos tenés que hacer porque no querés devaluar, evidentemente generan ruido en el directorio del fondo. Por eso te digo, yo creo que efectivamente, como decís, el programa en una situación de catástrofe natural hay que ajustarlo, hay que arreglarlo, hay que flexibilizarlo, hay que cambiarle las metas. Pero eso va a ser parte de una negociación. Y yo no estoy seguro de que el gobierno esté todavía en esa etapa. Pero efectivamente, digamos, si vos mirás el manual del fondo y el manual de cualquier economista, cuando vos no tenés divisas, tenés que evaluar. No, ya sé que ese es el manual. Acá no lo hacen. No, ya sé que es el manual, pero también hay que ver los libros de historia, ¿no? Y el año 89, con Machinea en el Banco Central, PhD en la Universidad de Minnesota, una de las universidades más ortodoxas, si querés, el 6 de febrero del 89 el Banco Central se queda, obviamente había tipo de cambio de todos los colores, había cepo por todos lados, tipo de cambio comercial, financiero, de este, del otro, pero en algún momento el Banco Central dice no tengo más dólares y suelta la última ancla que tenía, que era el tipo de cambio oficial, ¿no? Esto que hablan de la unificación y demás. Y la Argentina se fue a una hiperinflación, que no era inflación del 10% mensual, era 2.000%, 3.000% de inflación anual. Es decir, vos te vas a una hiperinflación cuando se espiralizan precios y tipo de cambio. Y además tenés desequilibrios por todos lados de la economía y además tenés una expectativa de un gobierno ultra débil y mucha incertidumbre respecto a lo que viene. Pero bueno, por eso digo, ojo con las recetas, con la idea de que, bueno, acá la receta es... Sí, la receta, me parece que viendo los libros de historia, ningún gobierno va a querer devaluar con 100% de inflación y estas circunstancias. Pero bueno, la alternativa es una recesión muy profunda, que también es un escenario muy dramático, ¿no? Tener 100% de inflación y que empiece a haber destrucción de empleo o caída del nivel de actividad. Hasta ahora el 100% de inflación se toleró porque estábamos en niveles de empleo máximos desde 2017, nivel de actividad también de los más elevados, el sector industrial, construcción. Pero bueno, ese es el riesgo que tiene en los próximos meses por delante la Argentina, si no se aportan dólares adicionales de algún lado. Por eso yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Evidentemente una devaluación por sí misma no arregla nada, es más, lo puede empeorar. Tendría que ser parte de un paquete de cosas, que es lo que te estoy diciendo, que me parece que tendría que ser la negociación que va a haber. No va a ser simplemente que te van a dar la plata. Te van a dar la plata y te van a pedir algo más. Ahora, si el gobierno está en capacidad de hacerlo en un año electoral, eso evidentemente es muy difícil. Ahora, yo creo que una alternativa de lo que se ha empezado a hablar estos días, un desdoblamiento más formal del tipo de cambio, en el cual haya menos discrecionalidad en la asignación de dólares preferenciales, que son rentas en definitiva, y a su vez haya menos pérdidas para el Banco Central. Es decir, si vos tenés algunas importaciones que pagan un dólar más alto, porque son suntuarias, porque en definitiva podés hacerlo, y mantenés las otras con un dólar pisado en definitiva, es probable, es una chapuza, está claro. Pero acá se trata de llegar hasta las elecciones y tener un gobierno, el próximo, el que sea, que tenga capacidad de armar un plan coherente. Lo dudo que lo tenga. Entonces, es todo un tema de credibilidad, evidentemente, pero la verdad, si la alternativa es recesión o devaluación, yo no sé, también puede haber recesión con devaluación. Son muy pocos, o sea, hay algo que quisiera que vos mencionaste dos veces, lo de subir la tasa de interés altamente.
creo que sería totalmente contraproducente. Una cosa es que la tasa de interés sea positiva. Efectivamente tiene que ser positiva. Pero en un país en el cual nadie tiene confianza en la moneda, es un país en el cual mentalmente todos tenemos dólares en la cabeza, y además todo el mundo sabe que viene una devaluación. Vos subís la tasa de interés, lo más probable es que lo único que estés haciendo es, por ahí, en el corto plazo, animar un arbitraje, un carry, pero todo el mundo va a estar pensando en cuándo salta el dólar de nuevo. La situación va a ser archi inestable. Además de probablemente mandar a la quiebra una cantidad de empresas. Héctor Torres, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Héctor Torres, ex director de argentino ante el Fondo Monetario. Me voy al tema político y ya vamos a ir al tema de consumo en la frontera y también qué está pasando en los comercios hoy, en el día a día. Hoy está Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, como siempre. Hoy reaparece Cristina, Javier. Sí, reaparece en la reunión del Grupo de Puebla, en donde supuestamente el anfitrión, supuestamente no, formalmente es el presidente de la Nación, pero el presidente de la Nación no va a estar. Va a estar la vicepresidenta y no va a estar el presidente, que justo tiene un acto en el Chaco. Así que se va al Chaco y no va a estar en el mismo acto donde está la vicepresidenta, que en lo que en realidad expresa es la interna sin fin que tiene el Frente de Todos frente a todos estos problemas, y en donde forma parte hoy lo que se espera en el CCK, en esta reunión del Grupo de Puebla, es una demanda hacia la justicia, reclamos de justicia, de una justicia independiente, que es el libreto que más se acomoda a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, y ante ese auditorio se despacharán con gusto sobre el lawfare y todas esas situaciones en América Latina y particularmente ella en la Argentina. Ahora, también hay que decir que se encaró en las últimas horas un, no sé si llamativo, pero curioso boicot a una candidatura que ya no es solo la de Alberto Fernández por parte del kirchnerismo, que quieren que el presidente se baje de la reelección, que anuncie formalmente o privadamente ante el kirchnerismo que no va a ser reelecto o no va a intentar ser reelecto, sino que se empezó una crítica a otro posible candidato de Alberto Fernández, o por lo menos el único que ya expresó que le gustaría ser candidato si el presidente no va por la reelección, que es nada más y nada menos que Daniel Scioli. Es curioso porque ayer estuvimos pasándolo acá en un acto donde estuvo Guado de Pedro tomando la palabra con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner, con Martín Insaurralde, inaugurando una sala en Temperley. Y ahí Guado de Pedro, entre otras cosas, reivindicó que nadie había gobernado la provincia de Buenos Aires como Felipe Solá. Es decir, se pasó por encima, no solamente obvió a María Eugenia Vidal, que es lo lógico de Juntos por el Cambio, sino que obvió los 8 años de mandato y de gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y eso forma parte de que no solamente le van a tirar a Alberto, sino que le van a tirar a cualquier candidato que Alberto promocione como parte de lo que él le dijo a Roberto Navarro en aquel famoso off, de su espacio, que vaya a saber uno cuál es. Y entre esos operativos también se incluye algo que está esparciendo el kirchnerismo en los últimos días, que es la posibilidad de que si el presidente no se baja de la reelección, se rompa el Frente de Todos y vuelva a renacer la unidad ciudadana que llevó a Cristina Fernández de Kirchner al Senado, aún siendo derrotada en 2017, y que podría volver a ver la luz otra vez. Gustavo, ¿hay posibilidad de que se rompa el Frente de Todos? Sí, lo que pasa es que en realidad lo que vemos es un fenómeno de descomposición muy larga del Frente de Todos, que te diría empezó en la derrota del 2021. Entonces la pregunta es si la descomposición es un mal menor frente a la ruptura o qué, porque escuchándote a vos y escuchando lo que recién describía Javier, uno tiene la sensación de un oficialismo que tiene una agenda muy pequeña para desafíos tan grandes. Uno podría decir casi la agenda es pequeña porque los desafíos son tan grandes que algunos eligen refugiarse en la doctrina, que en última instancia es una abstracción, otros tratar de proyectar así un futuro indefinido, y quienes tienen que llevar el día a día están, como alguna vez se autodefinieron,
plomereando el Titanic. Entonces, creo que esto interpela al oficialismo de una manera muy particular. ¿Por qué digo al oficialismo más que a la oposición? Que también. Pero dentro de una franja de la oposición vos tenés el plan motosierra, que sería la luz del túnel que plantea Milei y que a lo mejor no ven tan mal Macri y Bullrich, ¿no? Diciendo, bueno, esto es cirugía mayor sin anestesia, dicho antes de la elección, no después, como lo dijo oportunamente Carlos Menem. Digamos, es algo con lo que uno puede estar de acuerdo, desacuerdo, criticar, etcétera, pero es una suerte de una luz al final del túnel por la salida del ajuste. Ahora, el oficialismo no puede plantear eso. Entonces, al túnel, por el momento, lo único que le puede agregar es túnel, no luz. Porque si tuviese una luz para agregar, la demanda lógica sería, bueno, hacela ahora, encendela ahora. Te escuchan a vos y dicen, no, pero pará, porque de esto se sale de esta manera y de esta manera. Bueno, bárbaro, arrancá. Porque sos vos el que está a cargo de esto. Si no lo pudiste hacer, me parece que lo que está en entredicho y lo que está hace mucho tiempo en tela de juicio es algo más que las desavenencias personales entre el presidente, la vicepresidenta y actores de reparto. Lo que está en crisis es una perspectiva del Frente de Todos o del kirchnerismo que después de 20 años de gestión no tiene una forma. ¿Cuál es la épica movilizadora? ¿Qué es lo que te promete? ¿Qué futuro te ofrece? Claro, porque lo hemos conversado. El único futuro que te ofrece Cristina es... el pasado. El pasado. Es el pasado. Fíjense lo que fue el pasado, pero todo el mundo ya se dio cuenta que al pasado no se puede volver, entonces tenés que ofrecerle algún futuro. Engancho eso con lo que vos planteás. Pongo de nuevo el factor Milei, porque estamos hablando mucho de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, pero en esta encuesta, no vamos a mostrar números electorales, pero sí esta encuesta de Aurelio, de Federico Aurelio Aresco, que consumen el oficialismo y también Juntos por el Cambio, que muestra bueno, las perspectivas muy malas que hay desde el punto de vista económico, ¿no? 8 de cada 10 dicen que la situación económica está mal y 6 de cada 10 dicen que la situación va a ser peor todavía en el futuro, ¿no? Es una situación económica muy, muy compleja. Y después, cuando le preguntan, es una encuesta nacional, ¿por qué va a votar la gente? ¿Cuál es el tema mayor por el voto? El 53% dice por la inflación, por la pobreza, por el desempleo, es decir, por los temas económicos. Una partecita dice por la corrupción, otros dicen por la inseguridad, otros dicen por el tema de la educación y demás, pero fundamentalmente lo que pesa son los temas económicos. Y está pensando, para meter también acá el factor Milei, ojo que esta encuesta de Aresco dice, está muy cerrado el panorama, dice, hay diferencias de 5 puntos entre las 3 fuerzas políticas, el oficialismo, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei, y dice, acá está todo abierto, quién puede entrar o no al balotaje, ¿no? Entre las 3 fuerzas políticas, pero esto, ¿no? La placa siguiente, el 53% dice voy a votar por la economía. Claro, lo que vos planteás es un poco eso, ¿no? Milei te dice, más allá de que después, bueno, a ver cómo lo harías, está difícil para plantearlo, cómo lo haría, o lo puede anunciar, pero lo anuncia en los papeles. Plan motosierra, yo corto todo, dolarizo, hago todo, pero te ofrece una receta que por lo menos no fue probada en el pasado reciente. Una receta que puede llevarte a cualquier lugar, pero para mucha gente significa la esperanza. Vamos a probar algo distinto. El Frente de Todos está en el gobierno, como decís, y no tiene hoy cuál es la receta hacia futuro, y Juntos por el Cambio, bueno, es el anterior gobierno, digamos, que perdió las elecciones porque justamente fracasó en el aspecto económico. Vos decís que ahí Milei tiene un plus, digamos, que cuanto peor esté la situación económica, sí, mayor posibilidad es para que crezca respecto a decir, sí, yo tengo la receta. Y nadie le está pidiendo, nadie le está diciendo, pero bueno, ¿pero por qué no la aplicaste hasta ahora? Porque no estuvo nunca en el gobierno. Tiene 2 ventajas. La posibilidad de que la economía siga una serie de conflictos y además el hecho de que el 45% del padrón tiene menos de 35 años. Es decir, el 45% del padrón solo fue gobernado por el kirchnerismo en la mayor parte del tiempo y por el macrismo. Por lo tanto, hay cuestiones que desconoce. Es decir, el establishment para la mitad de la gente que va a votar es el kirchnerismo y el macrismo. El fracaso tras fracaso, digamos, de la Argentina, para casi la mitad del padrón, para los que no tienen otros recuerdos, es lo que está.
No en vano, Cristina Kirchner, la última vez que habló, y yo supongo que hoy volverá a hablar de eso, cuando habló del tema de la fragmentación, Cristina siempre habla desde la afuera del gobierno, pero habla desde adentro del sistema político. ¿Y qué es lo que yo creo que ella ve que se abre y se cierra? El kirchnerismo conoce mejor que nadie la fragmentación política, porque nació de la fragmentación política en el 2003. Así que ahora que está adentro, ve la fragmentación como lo que es, como una amenaza, como esto que vos señalabas, citando la encuesta de Federico, que está abierto todo. Hay que irse hasta el 2003, y ayúdenme, digamos, pero 2007 y 2011 vos sabías la elección era un trámite. Totalmente. 2015 estaba entre dos. Había una tercera fuerza que era Sergio Massa, pero era Macri o Scioli. 2019, Fernández. Pero en el 2003 llegó alguien Pero en el 2003 no estaba en los papeles de nadie. Vino alguien de la periferia, es decir, un gobernador desconocido de Santa Cruz que por la fragmentación política y el escenario abierto pudo coronar. Me está llamando Guillermo Murphy, que está ahí en el puente Porredón. Guillermo. Bueno, Maxi, continúa aquí el corte en el puente Porredón. Los manifestantes no piensan moverse hasta que se resuelva la situación judicial en la provincia de Mendoza. Reiteramos, no es una cosa que se tiene que resolver aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en Mendoza, por la liberación de estos dos manifestantes del Polo Obrero que están detenidos. Entonces, continúa el corte, continúan los manifestantes aquí y también el operativo policial sobre el puente Pueyrredón. Fíjate que está prefectura, policía federal con carros hidrantes sobre el puente para evitar cualquier intento de los manifestantes de cruzar el cordón de prefectura y subir al puente Pueyrredón. Así que hay mucha expectativa porque depende de lo que pase en Mendoza para ver qué es lo que va a suceder acá, Maxi, porque los manifestantes, hasta que no se resuelva eso, dicen que se van a quedar aquí cortando uno de los principales accesos hacia la ciudad de Buenos Aires. Bien, Guillermo, volvemos ahí en cualquier momento. Está el dólar blue para arriba. Sí, 7 pesos está subiendo en este momento respecto del cierre de ayer. Ayer había subido 3 pesos, o sea, si vos comparás... ¿En cuánto está ahora? 393. Este precio con el que teníamos hace 24 horas son 10 pesos arriba en un mercado... Está acomodándose respecto a los dólares libres financieros en blanco, que ya habían subido, ¿no? El contado con liquidación que está en 400. Sigue en 400 pesos. Hoy los otros dólares financieros están tranquilos, porque el mercado internacional también lo está, suben los bonos argentinos, o sea, ese dólar que en el dólar bolsa está a 387 y el contado con liqui 400, sin cambios. Pero el paralelo que había quedado rezagado hacía un mes y medio que no tenía una volatilidad de esta magnitud que estamos hablando ahora, en este momento está 7 pesos arriba del respecto de ayer. Se está acomodando lo que había pasado con los dólares libres. Y los dólares libres, creo yo, es muy difícil que no sigan lo que pasa también con el dólar turista, ¿no? Que está en 420 pesos, o 422 pesos, no importa, es lo mismo, 24. O 24 pesos, que es el dólar minorista más el 100% de impuesto. El gobierno ahí le fijó un sendero al dólar que es inexorable, digamos, que va a acompañar la devaluación y va a acompañar la inflación. Y el dólar blue que se había quedado rezagado ahora se está moviendo más rápido. El gobierno dispuso la intervención de Edesur. Claro, en el día de ayer lo que fue claramente más una señal política hacia adentro de la administración y también hacia afuera, esto de algo hay que hacer después de haber tenido, según el propio gobierno comenta, como fundamento de por qué toma la medida, más de 100.000 usuarios, hogares sin luz durante la ola de calor. Entonces, ¿de qué va a tratar esta intervención? Bueno, de una intervención administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Durante 180 días va a tener vigencia esta intervención a cargo de Jorge Ferraresi, que, vos fijate, ¿no? El gobierno, por un lado, quiere darle potencia política a esta intervención, pero por otro lado, Ferraresi va a continuar como intendente de Avellaneda. No se va de un puesto a otro, sino que hace los dos trabajos al mismo tiempo. El objetivo, dice el gobierno, es controlar las cuentas de la empresa. La gestión del día a día va a estar a cargo de
los dueños de Edesur, que es la italiana Enel, ahí no va a haber ningún cambio, pero se quiere dar justamente la sensación de que ¿qué va a pasar con las multas? Según el propio gobierno, el Edesur debe multas por unos 2.500 a 2.700 millones de pesos. El gobierno quiere que se utilice parte de esa caja para que se cumpla con el pago de las multas y que ese dinero vaya a los usuarios. Y por otro lado, bueno, ¿qué obras con la caja que tiene Edesur va a hacer en los próximos meses? Las obras. Quiere tener el control de la caja de Edesur. Ese es el objetivo, si querés, digamos, técnico. El gobierno está en un delgado equilibrio, muy frágil entre lo que es el reclamo social, la demanda de los usuarios y eventuales juicios en el CIADI si afecta a los intereses de los accionistas de Edesur, que son juicios en dólares que después hay que pagar y que obviamente lo último que quiere en este momento el gobierno y el Ministerio de Economía es meterse con demandas adicionales en el CIADI. Entonces está en un frágil equilibrio, en un delgado sendero en el cual tiene que dar una señal política, pero al mismo tiempo no meterse en la operatoria de la empresa para que no aparezcan los juicios de los accionistas. Bueno, es lo que dijo Flavia Rosol esta mañana. La situación es muy preocupante por la cantidad de cortes, pero no queremos dar lugar a posteriores juicios contra el Estado. Eso dijo la secretaria de Energía, claro, de Minería y Energía. Sí. Como también hay un mensaje, Maxi, que el gobierno se está dando a sí mismo internamente en la designación de Ferraresi, porque Ferraresi reconoce que quien lo designa, quien lo convoca es Sergio Massa. Él ni siquiera habló con el presidente, a pesar de haber sido ministro del Gabinete Nacional. Estaba en el área de vivienda hasta hace poco, cuando volvió a Avellaneda. Ahora, en esta ocasión dice, el ministro Sergio Massa me convocó y todo el mundo sabe que Ferraresi es hombre de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente del Instituto Patria. O sea, es una señal puertas adentro de que Massa tomó esta decisión. Aparentemente, Alberto Fernández no figura en ninguna parte de este caminito. Obviamente tiene que haberse enterado, pero nadie lo destaca como un protagonista en esta situación en el nuevo esquema de intervención de Edesur. Vamos a la tanda, ya volvemos. Estaba Fabián Ruino en el móvil. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Ahí te estamos escuchando, Fabián. Hola. Lo estamos escuchando, pero Fabián no nos escucha. Ahora volvemos. Meteme el tema de lo que está sucediendo con Macri, Javier. Sí, Macri estuvo ayer por Rosario, lo contábamos ayer, y tuvo en una aparición, otra vez volvió sobre un viejo tema que reabre heridas que a esta altura ya deberíamos tener cerradas, que es lo que él planteó como el curro de los derechos humanos, ¿no? Volvió a criticar el uso que se hace de los derechos humanos, sobre todo planteándolo en relación con la dictadura militar, y salió muy fuerte a contestarle hoy Guado de Pedro, que por si alguien no lo tiene claro, es hijo de desaparecidos, apropiado durante la última dictadura militar, y estableció un tuit muy duro que fue retuiteado, acaba de ser retuiteado por Cristina Fernández de Kirchner, donde, lo tengo acá, no sé si lo tenemos, ahí tenemos, Guado de Pedro le responde utilizando el video que salió sobre Macri hablando del curro de los derechos humanos. Guado de Pedro plantea: no veo el curro de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa, o de que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos. Esto fue retuiteado por la vicepresidenta de la Nación y vuelve a mostrar el tono de algunas discusiones que a esta altura ya deberíamos tener zanjadas, sobre todo pensando que el viernes es 24 de marzo, Día de la Memoria, y ya algunas cosas ya deberíamos, ¿no?, ya tenerlas procesadas. Pero el kirchnerismo está yendo también, ¿no?, con un eslogan político. Sí, porque... Una democracia sin mafias. Exactamente, pero desligándose después de... va a participar de la marcha del 24 de marzo y después
van a ir hacia tribunales, se van a desenganchar de esa manifestación mayoritaria y sobre todo la cámpora. Pero tienen todos los días del año, salvo cuando se encuentra Guado de Pedro con Rendo en Espoagro, todo el resto de los días tienen para poder hacer el eslogan una democracia sin mafias y demás. El 24 de marzo justo... Deberían ser más cuidadosos. No, y eso que los organismos de derechos humanos, incluso Abuela de Plaza de Mayo, le habían pedido que no junten una marcha, pero bueno. Pero quiere aprovechar la movilización. Quiere aprovechar. Tengo el móvil ahora sí, está Fabián Rubino. Fabián. Maxi, está por salir uno de los 4 detenidos acusados de participar en una red de corrupción de menores, Andrés Charpentier. ¿Usted participó en esta red, señor? Bueno, él es entonces Andrés Charpentier, uno de los 4 detenidos acusados de participar en esta red de corrupción, en el que también está involucrado Marcelo Corazza, que es el ganador de Gran Hermano y que también es productor ahora del mismo ciclo. Precisamente Corazza fue uno de los que tuvo que presentarse ante el juez Sarmiento, pero se negó a declarar, Maxi, teniendo en cuenta que los abogados les aconsejaron, producto de no tener conocimiento de la causa, y lo retiraron hacia una dependencia policial. En este caso ahora es Andrés Charpentier, otro de los involucrados en esta causa, en esta red de corrupción de menores, quien acaba de retirarse. No sabemos a ciencia cierta si prestó declaración ante el juez o se negó a declarar. Vamos a ver si tenemos algún tipo de contacto con los abogados. Esto es muy reciente, acaba de ser retirado de los tribunales, así que en cualquier momento, obviamente con cualquier tipo de información que haya sucedido con este personaje, te la vamos a contar. Y ahí quedan otros 2 involucrados, detenidos, que todavía no fueron trasladados para prestar declaración. Fabián, gracias. Nos dejamos el móvil abierto. Nos llamás apenas surja cualquier novedad. ¿Qué está pasando con el tema de salarios? La pauta del 60% y las paritarias que se están discutiendo ahora. Bueno, el 60%, esa pauta que imaginó el gobierno para este año, en línea con la inflación esperada, bueno, terminó, digamos. Los gremios, la mayoría de los gremios grandes que están sentándose esta última semana, la semana pasada empezaron, vienen las semanas próximas a negociar salarios, bueno, no van con esa pauta anual del 60%. ¿Qué es lo que están imaginando? Bueno, lo que vimos en el caso, por ejemplo, de los bancarios. Buscar acuerdos, los llamados acuerdos cortos, en todo caso que vayan por trimestre, negociar beneficios adicionales. En el tema bancario lo que vimos fue una negociación para que los empleados bancarios no paguen el impuesto a las ganancias. Eso derivó en una polémica interna de si, bueno, como es un impuesto, el Estado debería sacarlo. Finalmente, bueno, se zanjó en un acuerdo donde los bancos terminan compensando el impuesto a las ganancias directamente a los empleados. Hay una revisión ya pautada para que sea trimestralmente, no cada 6 meses ni 9 meses, como era al principio, sino cada 3 meses. Y bueno, los dichos de Andrés Rodríguez, de UPCN, que es el referente de los salarios del sector público, diciendo la pauta del 60% no corre más, dijo tajante, digamos, ahí Rodríguez. El último acuerdo de los bancarios, ¿cómo fue? 40% en 5 meses, 40% de incremento, incluyendo esa compensación por el tema del impuesto a las ganancias. En mayo se vuelve a discutir, ahí se va a revisar si el 40% alcanzó o no alcanzó, si hay una pérdida de poder adquisitivo, ya se va a hacer un ajuste retroactivo y se vuelve a discutir no solamente el ajuste para atrás, sino cómo va a seguir hacia adelante la meta salarial. Y lo que decíamos, ¿no? En las próximas semanas vamos a tener una referencia de qué pasa con los grandes gremios. Los bancarios venían con 100% interanual. Claro, digamos, los grandes gremios pudieron empatar o ganar 100% interanual. Camioneros 107, por ejemplo. Sí. Pero mira lo que va a pasar la semana que viene. La UOM, que ya está reclamando para empezar un aumento del 20%, digamos, para el primer mes nada más, revisar 3 meses después, digamos, el 20% es la pauta que se imagina en todo, que va a ser la inflación trimestral, por lo menos, y después se van a sumar comercio, sanidad, la alimentación, construcción y petróleos, todos gremios grandes que van a marcar justamente el ritmo
Acomodemos salarial. para los próximos días una placa en el interanual, cómo vienen los gremios, quién viene arriba del 100, quién viene abajo del 100 y demás, porque claro, esto 20 es para empezar a conversar por estos 3 meses, digamos, pero la gente se pierde, nadie discute 20%. Es decir, viene de 107, 110% interanual y sobre eso le suman 20% Claro, bueno, por eso para los próximos 3 meses, mientras van negociando. Es decir, acá se están discutiendo cosas mientras estamos negociando las paritarias. A veces son paritarias que duran 2, 3 meses. Hay un número mientras negociamos la paritaria. Ahora, después tenés que ver cómo queda la paritaria anual contra la inflación. Por eso estas son nuevas paritarias, las que terminaron, todos estos gremios tienen arriba del 100%. 100%, por lo menos. Gustavo, te hago la última. ¿Es posible un acuerdo Macri-Milei? Vos decías, ojo que hay muchas declaraciones de Macri que apuntan al público de Milei, ¿no? Al votante de Milei. Y Milei, que ha sido durísimo, Juntos por el Cargo, el gusano de Larreta y otras cosas, se cuida fundamentalmente a la hora de hablar de Bullrich y de Mauricio Macri. Vos ves que transcurrió, no hay mucho tiempo, ¿no? Tienen que definirse, las listas se cierran el 24 de junio, creo, correcto. Pero en mayo tendrá que estar definido cuáles son un poco las alianzas y quién va a correr y quién no. No creo que se pueda descartar. Si yo lo escuchaba en el informe a Javier, digo, Macri está como en su etapa idealista. Ustedes dirán, ¿cómo idealista? Sí, hay idealismo de izquierda y hay idealismo de derecha. Digamos que uno no coincida con eso, es otra historia, pero hay idealismo de derecha. El Macri del 2015 era un pragmático. En campaña decía, yo no voy a tocar lo que el kirchnerismo ha conquistado, el gradualismo, Aerolíneas no se privatiza. Pero después de la experiencia de gobierno, sobre todo después de la derrota del 2019, hubo una suerte de conversión en todo sentido. Ahí salió del closet Macri. Exactamente. Totalmente. Y ahí plantea el para qué. En agosto de 2019 salió del armario, del placar. Dijo, no tercerizo más la política, esta vez la hago yo, no, ni un ministro del Interior, ni un presidente de la Cámara de Diputados, y enfatizo el para qué. ¿Cuál es la gran discusión hoy dentro de Juntos por el Cambio? Los que plantean el para qué, tienen un para qué, te diría que solo un experto podría identificar sus diferencias de lo que plantea Milei, y los que plantean el cómo. Es decir, las herramientas, los acuerdos, el famoso 70%, etc. Esa discusión es muy difícil de saldar. Entonces, desde el punto de vista del atractivo aspiracional de Macri y de Milei, hay más coincidencias probablemente que con otros que están teóricamente en el mismo conjunto de Juntos por el Cambio, que en última instancia no es otra cosa que el reflejo de lo que pasa en el Frente de Todos. Vos escuchás a 3 referentes en el Frente de Todos y tenés 6 opiniones distintas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar tan en desacuerdo estando dentro Es lo que venimos diciendo, tal vez debiera sincerarse más el debate ideológico, ¿no? En las dos coaliciones. Digamos. Sí, lo que sucede es que una campaña probablemente no es el momento más adecuado, porque tiende más que a debatir ideológicamente, a atomizar, pero a concentrar mucho la prosa en cuestiones muy identitarias y muy de sesgo. El problema, Agus, perdón que te interrumpa, es que no lo debaten en campaña y después lo debaten cuando son gobierno, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Entonces, en vez de tener planteos de programas de gobierno ejecutables, debaten esas diferencias mientras están gobernando en medio de un incendio. Gustavo, gracias. Como siempre, muy interesante escucharte. Fíjense lo que está pasando en las fronteras. Decíamos, hay un boom de consumo, hay aún en lugares muy caros, por ejemplo acá de la ciudad de Buenos Aires, como es esta parrilla donde fue Messi anoche a cenar. Pero claro, para los turistas extranjeros, medido con el dólar a 400, todo les sale barato. Es decir, un cubierto que en esa parrilla puede salir $50, para un extranjero dice, bueno, ninguno de los restaurantes buenos de Francia o de Estados Unidos como por $50 per cápita. Y estoy hablando supuestamente del mejor lugar, el más reputado con el tema de la carne en el mundo. Y algo similar está pasando en las fronteras, donde hay un boom, ya no de turismo de primer nivel socioeconómico, sino que viene todo el mundo a comprar
de todo en las fronteras argentinas porque sale mucho más barato que en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y también en Bolivia. Bueno, vos fíjate que hay un boom justamente de consumo, pero no consumo sofisticado. De todo, cualquier cosa. Comprar bebidas, alimentos. Fíjate, a ver, trajimos datos de la consultora Sentia que mide puntualmente qué pasa en el consumo en los supermercados, autoservicios y mayoristas de localidades, de ciudades fronterizas argentinas, donde justamente cruzan muy fácilmente los turistas, los extranjeros, a comprar productos. Mirá, en los negocios de frontera que dan con Paraguay, 18% arriba las ventas respecto a lo que ocurría en enero del año pasado. Por ejemplo, en Clorinda es uno de los lugares donde se mide. En Uruguay, los negocios con frontera con Uruguay, 22% de suba en las ventas de esos comercios respecto al año pasado, y en Brasil 24,1%. Brasil es donde más se vende. Ahora, ¿qué es lo que se vende? Ahí estás hablando de Foz de Iguazú, por ejemplo. Claro. Foz de Iguazú que está explotando de consumo de brasileños que cruzan la frontera. Ahí es todavía mayor. En Foz de Iguazú, por ejemplo, más del 100%. El promedio da 24%, pero en Foz de Iguazú... En Puerto 100%. Iguazú, claro, porque en Foz de Iguazú es del lado brasileño. Exactamente. Claro. Bueno, ¿cuáles son los datos del boom? ¿Qué es lo que más se vende? Productos impulsivos, golosinas, 35% arriba, bebidas, ya sea con o sin alcohol, entre 20 a 24%, alimentos básicos, van de paquete de yerba, arroz, harina, de entre 18 y 20% de incremento, y productos de higiene, el 19%. Bueno, evidentemente esto es un efecto justamente de la brecha cambiaria, el dólar blue. Los extranjeros cruzan la frontera y a pocos pasos tienen productos similares, iguales a los que pueden conseguir en su país, pero mucho más baratos. Bueno, Argentina regalada para los vecinos, regalada para los uruguayos, para los paraguayos, para los brasileros y también para los bolivianos, también para los chilenos, ¿no? Pero también para los bolivianos. Cuando decimos Argentina regalada, y a nosotros nos sale tan caro, porque claro, nosotros cobramos en pesos, entonces todo nos cuesta carísimo, viene cayendo el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos reales, de todos los ingresos fijos. Ahora, ¿por qué está regalada? Por la devaluación de nuestra moneda. Como nuestra moneda no vale nada, $1 400 pesos, vienen los vecinos a comprar cualquier cosa. Está Israel Crispín en una ciudad de frontera con Bolivia, está en La Quiaca. Claro, justo en La Quiaca está Israel. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo desde la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, aquí frontera con el lado de Bolivia. Sí, contanos, Israel, cómo se está viviendo del otro lado para los comerciantes argentinos la llegada de, me imagino que son bolivianos que van y que cruzan para las compras del día a día, no solamente son los que vienen de turismo, ¿no? Jujuy está también explotando por el tema del turismo internacional, pero ahí me imagino que gente que del otro lado, no sé, tiene que comprar harina, tiene que comprar azúcar, tiene que comprar elementos básicos, incluso combustible, y se cruza para el lado de La Quiaca porque le sale todo más barato a los bolivianos. ¿Vienen con qué? ¿Con dólares? ¿Vienen con pesos bolivianos? Así es, bueno, sabemos que nuestra ciudad de La Quiaca es una zona comercial porque también estamos con el lado de Bolivia, con Villazón, Bolivia, que ellos también viven de esto del comercio. Por eso nos acercamos a una casa comercial en este sector, más de 30 años en la zona de comercial. Estamos con el señor Miguel Cheadi, que él, bueno, es quiaqueño, pero es hijo de ciudadanos de Siria. Pero él tantos años y conoce sobre este comercio y él nos va a dar un poco más el detalle, cómo se brinda y la venta de mercadería, cuáles son los productos y cómo es la venta a los extranjeros. Don Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días, señor Maximiliano. Gracias por la entrevista y un abrazo a la distancia. ¿Cómo es la vida del comercio aquí en la zona de comercio? Y bueno, acá, como vos sabés, Israel tiene mucha fluctuación de la venta en mercadería. No es, digamos, una venta pareja y estable. Algunos días se vende más, otros días se vende menos, pero son productos de primera necesidad que los llevan la gente de Bolivia
Primero, yo creo, sobre todo por la calidad, porque el producto argentino es muy bueno. Y segundo, también porque el precio, comparando con otros productos de igual característica, fabricados en Bolivia o que pueden ingresar de Brasil, están a precios competitivos y mejores precios. Pero yo creo que esta venta que se realiza a través del tráfico vecinal fronterizo de exportación y que viene con facturas electrónicas, se hacen los tickets fiscal, facturas electrónicas, está bueno que podamos vender también a países vecinos y que está incluido el IVA, ingreso bruto, porque también es una manera de, como tenemos capacidad ociosa, que los productos argentinos tengan presencia en otros países y también generar trabajo, mano de obra, demanda de energía. Así que yo creo que está bueno que haya también Ahora, Miguel, demandas de otros países para vender esta mercadería. ¿Cruzan ¿no? en el día a día, los bolivianos cruzan en el día a día ahí a comprar a La Quiaca? ¿Qué productos compran y cuánto más barato les sale del lado argentino que del lado boliviano? Y mira, y eso va variando constantemente, estimado Maxi, porque un día se puede vender más arroz, se vende harina, se vende aceite, se vende también productos de limpieza personal, pasa por un paso habilitado que Israel lo conoce bien, que es en el puente internacional, donde funcionarios de la AFIP controlan cantidad, calidad, precio, y en el mes de noviembre, por ejemplo, estuvo mucho más importante el caudal de venta. Ahora bajó un poco, pero también hay que tener en cuenta que en Bolivia hay lluvias, cortes de rutas, todo, y bueno, entonces también baja por ese lado, ¿no? ¿Y qué vienen con dólares y cambian por pesos o vienen con pesos bolivianos directamente? No, viene con peso argentino. El comprador de Bolivia llegan hasta las casas de cambio de Villazón en Bolivia y compran pesos. Y nosotros con el peso depositamos al banco y pagamos a nuestros proveedores que son de Córdoba, Buenos Aires, de las distintas provincias. Alguno que otro puede venir con un pequeño saldo que no le alcanza a los pesos argentinos para comprar y le dicen, bueno, le puedo completar el saldo en peso boliviano. Y bueno, lo completa. ¿A cuánto está el cambio? 98% ¿A cuánto está el cambio? Argentino. El cambio está hoy, 1.000 pesos argentinos son 19 bolivianos. Claro, ahí está la menos billetes también, ¿no? Menos billetes. Sí. Claro, menos billetes. Claro. No, bueno. Pesos argentinos son 19 bolivianos hoy en día. Claro. Allá los 10.000 pesos argentinos son 190 bolivianos. Claro. Sí, es decir, vienen o si vienen con boliviano, vienen con mucho menos, digamos, que los pesos argentinos. Sí, no, pero a nosotros, por practicidad, nos conviene que traigan el peso y nosotros vamos directamente. Alguno que otro, como le decía, puede traer un saldo en boliviano y le recibimos para no perder la venta, pero la mayoría vienen con peso argentino. En Villazón hay casas de cambio que hacen el cambio de peso boliviano, que vienen del interior con plata boliviana, lo cambian y nos traen peso argentino. Claro. Bueno, Miguel, gracias, muy amable. Gracias, Israel. No, gracias. Muy amable, Gracias contando a usted, un poquito esto que está pasando. Imagino que también eso presiona sobre los precios ahí en Jujuy, porque de hecho el turismo internacional presiona sobre los precios en Jujuy y hace más caras, digamos, en esas ciudades el día a día para los habitantes. ¿Qué está pasando con el dólar a esta hora? Bueno, 394 el dólar paralelo, que es la novedad de hoy, ¿no? Una suba de 8 pesos respecto del cierre de ayer, de 11 si contamos lo que ocurrió en los últimos 2 días, mientras el resto de los dólares financieros se mantiene el contado con liqui en 400, el dólar bolsa 387. Insistimos con esto en un contexto donde, por ejemplo, internacional un poco más calmo, y salió la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, a decir que van a hacer todo lo que sea necesario para que no haya más quiebras de bancos, que ellos ven que la crisis esta bancaria se estabilizó y que si hay algún problema en los próximos días van a poner plata para que no haya más quiebras. Vamos a la tanda, ya volvemos.
Bueno, atención, ¿qué está pasando también con el consumo, Claudio? Con una caída del consumo que se está notando en todos los comercios de cercanía. Claro, especialmente en los comercios de cercanía, porque el consumo masivo, estamos hablando de bebidas, de alimentos de la canasta básica, está cayendo o cayó en febrero respecto a febrero del año pasado el 1,1%. Esto lo mide la consultora Sentia, que es la que toma más, la que más amplia muestra tiene para medir, a testear lo que está pasando con el consumo masivo. 1,1% de baja en febrero respecto a febrero del año pasado. Si uno toma el primer bimestre, en el primer bimestre la caída es del 1,4%, con lo cual ya en este año que se inició con una inflación que fue en aumento, se fue acelerando en las últimas semanas, ya desde comienzo de año se nota una caída en el consumo. Especialmente, decíamos, en lo que son los autoservicios y los almacenes de barrio. Allí, fíjense, y es algo que nosotros venimos hablando seguido, febrero contra febrero del año pasado, 8,9% de caída en autoservicios y almacenes de barrio. En cambio, en las cadenas, grandes cadenas de supermercados, en vez de ver una caída, vemos un aumento, un crecimiento del 8,3%. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que siempre comentamos, en los autoservicios, en los comercios de barrio, no existe precio justo, no existen los controles, terminan vendiendo más caro, en promedio venden entre 33 y 35% más caro los autoservicios y almacenes que los grandes supermercados. Y bueno, esto obviamente provoca un desplazamiento de consumidores hacia las grandes cadenas de supermercados. En el promedio lo que se ve es una caída en las ventas de arroz, de fideos, de harina. Ahí vemos por rubro, por ejemplo, ¿qué pasó con productos de limpieza en febrero? 8,6% de retroceso. Esto es en unidades, no tiene nada que ver la inflación. En azúcar, leche, quesos y hierbas, caída también del 3,1% año contra año. Estamos hablando de productos de los más básicos que hay de la canasta básica. Claro. En productos de higiene y cosmética, 2% de baja. En bebidas sin alcohol, el 1,8%. Y en lo que es aceite, arroz, harina y fideos, caída del 0,7% respecto de febrero del año pasado. O sea, hay una baja en todos los rubros del consumo masivo. Candelaria, se viene un cronograma ajustado de elecciones de acá hasta noviembre, si hay balotaje. Exactamente, Maxi. Vamos a tener por lo menos 1 o 2 elecciones al mes. A partir del próximo mes, en abril, que empiezan las primeras, hablamos de elecciones provinciales, que en el medio se va a intercalar con la fecha de las PASO, las elecciones generales el 22 de octubre y eventualmente el balotaje, que sí hay, va a ser el 19 de noviembre. A ver, empezamos ya en abril con elecciones en las 2 primeras provincias. Hablamos de las provincias que ya fijaron fecha. La mayoría, todas, 18 provincias, desdoblaron la fecha electoral respecto de la elección nacional, porque no quieren que sus destinos queden mezclados con lo que puede ser el escenario nacional. Entonces, hay 18 provincias que ya marcaron fecha y esa fecha no es el 22 de octubre, que es cuando elegimos presidente. Vamos a ver, las primeras, el 16 de abril. El 16 de abril van a votar en Neuquén y en Río Negro. En los 2 casos para elegir gobernador y renovación de las legislaturas provinciales. Por supuesto, también hay intendencias, consejos deliberantes y otro tipo de autoridades. Esa va a ser la primera fecha, 16 de abril. Esas son 2 en abril y ya nos vamos a mayo. En mayo son muchas las provincias que marcaron su fecha para elecciones. Misiones, Jujuy y La Rioja son las que van a estar el 7 de mayo de elecciones, también eligiendo gobernador y autoridades provinciales. En el caso de La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta y Tierra del Fuego lo van a hacer el 14 de mayo. 14 de mayo. O sea, en mayo ya tenés 8 provincias que renovaron gobernador, cuando todavía faltan unos cuantos meses para llegar al 22 de octubre, ¿no? En junio también son unas cuantas. El 11 de junio va a haber elecciones generales en la provincia de Corrientes y en la provincia de San Luis. Y va a haber paso en Mendoza. No todas las provincias, Maxi, tienen paso. Otra que te voy a mencionar ahora no va a paso y es el caso de Córdoba. Ayer el gobernador Schiaretti fijó la fecha para el 25 de junio y desdobló con la ciudad capital de Córdoba. Va a haber elección para gobernador el 25 de junio, elección para intendente una semana después. Formosa elige gobernador el 18 de junio, también en elecciones generales. O sea que ya en junio otras 4 provincias renuevan autoridades. Digamos que llegamos al 22 de octubre casi con la elección de presidente solita. En julio
Vamos a tener PASO en Santa Fe y en Entre Ríos, 2 provincias donde sí se hacen PASO y las alianzas tienen que inscribirse para dilucidar quiénes van a ser los candidatos luego en las elecciones generales, que tampoco van a ser en octubre, ahora te cuento la fecha. En agosto tenemos las PASO nacionales. Esto es, a nivel nacional, todo frente nacional que vaya a participar con un candidato a presidente y vicepresidente y eventualmente haya logrado hacer alianzas en distintos distritos para presentar sus diputados y senadores nacionales, debe presentarse antes del 24 de junio, que esa es una fecha muy importante. El cierre de listas. Exactamente, cierre de listas e inicio de la campaña. Ahí vamos a saber quiénes son los candidatos que van a las PASO. ¿Cuándo van a ser las PASO? El domingo 13 de agosto. Luego de las PASO saltamos directamente a las elecciones generales del 22 de octubre. Pero en el medio, en septiembre... Ahí estoy viendo que junto con la elección nacional, obviamente de las PASO, van a estar la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Esas todavía no han definido fecha. Aparentemente podrían desdoblarse también. Provincia de Buenos Aires tal vez no, Ciudad de Buenos Aires hay que verlo. Son las únicas que aún no confirmaron fecha electoral. ¿Y entonces qué otras van a estar? Van a estar. En septiembre tenemos Santa Fe y Chaco. No, junto con la elección nacional. Junto con la elección nacional podrían llegar a ser las que no confirmaron, que si confirman la fecha podrían ser Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero. Ahí está. Estas son las que quedan por definir fecha, pero tampoco esté tan claro que vayan a respetar la misma fecha del 22 de octubre y eventualmente, en el caso de la elección nacional, 19 de noviembre sería la última fecha del año. Ya llegamos cansados, pero si hay balotaje, allá iremos. Javier, salió con todo Alberto Fernández a contestarle al presidente ecuatoriano. ¿Qué pasa? ¿Estamos en guerra con Ecuador? Y viste que habíamos comentado un increscendo en el deterioro de la relación diplomática por una funcionaria, exfuncionaria de Rafael Correa, que fue condenada por corrupción por la justicia ecuatoriana y se refugió en la embajada argentina, de donde se escapó hacia Venezuela. Supuestamente, según el gobierno ecuatoriano, con la protección argentina. La Argentina desmiente eso, pero no puede explicar cómo se hizo para escaparse de la embajada. Esto fue una escalada a la que se sumó ayer una foto que expresa una reunión que tuvo Alberto Fernández con nada menos que Rafael Correa. A propósito del Grupo de Puebla que integra Rafael Correa. Y ahí la difusión de esa foto y de esa reunión por parte del presidente argentino generó una crítica de su colega ecuatoriano. Esa no es la foto. Lasso. No, esa es una vieja foto que se hizo, una vieja foto reciente de Lasso, el presidente de Ecuador. Con Alberto Fernández. Con Alberto Fernández, exactamente. Pero hubo una foto ayer de Rafael Correa con Alberto Fernández que generó la crítica de Lasso. Y Alberto Fernández hace minutos salió a responderle públicamente en términos duros al presidente de Ecuador diciendo: verdaderamente lastima el vínculo entre los países la crítica de Lasso a Alberto Fernández por haber recibido a Rafael Correa. Lo único que nos falta es ahora cortar relaciones diplomáticas con Ecuador y bajemos la persiana y ya está. Engancho lo que tenés con la interna de Juntos por el Cambio, sí. Porque se definió también la fecha de la elección en Córdoba. Y en Córdoba va a ser finalmente, había mucha expectativa aquí, que va a ser el candidato de Juntos por el Cambio y va a ser Luis Juez el candidato a gobernador. Exactamente, peleaba un poco, disputaba ese lugar con Rodrigo de Loredo, el radical, pero Rodrigo de Loredo se bajó. Va a ir por la ciudad de Córdoba. Creemos, todavía no lo anunció, creemos que va a ir por la ciudad de Córdoba, por la Intendencia de Córdoba, una semana después de la elección provincial. Y era el candidato de Macri, ¿no? El presidenciable que siempre arrasó en Córdoba, Rodrigo de Loredo. Luis Juez no es el candidato de Macri, así que ahí quedaron algunas cuestiones para resolver, a ver cómo se resuelven. Pero el fuerte de la tensión de la interna de Juntos por el Cambio está en la ciudad de Buenos Aires. Sigue en la ciudad de Buenos Aires, porque aumenta la tensión a partir de algo que viene todavía sin consagrarse oficialmente, que es, por ejemplo, la salida definitiva de D'Alessandro del Ministerio de Seguridad. El famoso tema de los chats, del Lago Escondido, hicieron que se tomara licencia, que se lo invitara a tomar licencia, y esa licencia parece que no va a volver de esa licencia, y hay un sector del PRO que ya
propicia la llegada de Eugenio Bursaco, uno de los referentes en materia de seguridad de Juntos por el Cambio, del PRO en particular. Era el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional, pero no se hablaba con Patricia Bullrich, así que no se puede decir que era de Patricia Bullrich. Pero esto agitó mucho las aguas dentro del PRO, que todavía sigue sin definir quién va a ser su candidato para disputarle el lugar en la PASO, en la Ciudad de Buenos Aires, a Martín Lustó del radicalismo. Pero además hay otro conflicto que surgió a partir de nuestro conocido factor Milei. ¿Cuál es ese problema que surgió? No solamente que Milei mide bastante en la ciudad, en algunas encuestas incluso mide más que el Frente de Todos, es decir, quedaría segundo en la presidencial Milei en la Ciudad de Buenos Aires, sino que eso arrastra la boleta porteña. Y entonces ahí una foto reciente, una reunión reciente de Ricardo López Murphy con Patricia Bullrich, en la posibilidad de que hagan un entendimiento electoral, hizo que algunos del sector de Republicanos Unidos de López Murphy estén coqueteando con la idea de ir y sumarse al espacio de Milei, que en la ciudad tiene como referencia a Ramiro Marra, el legislador porteño por los liberales, y entonces desde ese punto de vista empezó a haber también una movida ahí para que gente del espacio de Republicanos Unidos, empezando por Roberto García Moritán, que supuestamente iba a ser la cara porteña de Republicanos Unidos, se vaya o deje su lugar para irse con Milei. Bien, Javier, la seguimos mañana. Gracias, Candelaria. Gracias, Claudio. 3.95 el dólar blue. 395. A esta hora nos estamos retirando. Ya está llegando Eduardo Bataglia al aire de A24. Nos reencontramos como siempre mañana a las 12 del mediodía con MMD. Chau, pásenla bien.